María Leonor Landeros Ibarra, los de Naucalpan decimos que el tesoro está en el cerro de Moctezuma, acá cerca de la FE Zacatlán. Eso siempre me decían mis tíos cuando era niña. Sí, es que mira, nunca se encontró. Esa es una leyenda. También se hablaba se llama el resumadero de Pantitlán, que se suponía que era una especie de desagüe y que en el momento en que desecaran el lago, ahí iba a estar todo, como si se hubiera ido todo al desagüe. Obviamente pues, no sucedió, ya hemos visto cómo quedó el lago, más bien cómo desapareció. ¿Cuál es el tesoro de Moctezuma? ¿Existió? Sí existió. Cuando Moctezuma hospeda a Cortés y a sus hombres en el Palacio de Axayácatl, el Palacio de Axayácatl estaba donde hoy es toda la manzana, desde Tacuba hasta la calle de Madero. Todo lo que es Monte de Piedad, quiten 5 de Mayo y luego vienen los portales, todo eso era el Palacio de Axayácatl. Ahí hospedó Moctezuma a Cortés y a sus hombres. Y en un momento dado le pide uno de los frailes que viene con Cortés que si pueden montar un altar en honor a la Virgen, y le dice sí, claro, y haciendo los trabajos de ese altar rompen una pared y encuentran un megatesoro con mucho oro, arte plumario, etcétera. Y entonces, pues obviamente le brillaron los ojitos a Cortés y a sus hombres porque había muchísimo joyas, jade y sobre todo oro. Y entonces Moctezuma le dice, perfecto, se lo pueden quedar, pero lo único que les pido es que no se lleven todo lo que tiene que ver con las plumas, porque eran cosas sagradas de su padre, de Axayácatl. Y se rieron. Entonces lo que hacen los españoles es fundir, durante los siguientes meses, hacen una casa de fundición ahí y logran hacer estos pequeños lingotes, que no recuerdo ahorita cuál es el nombre. Tejos, los tejos. Y son los que van a cargar casi todos los españoles, unos incluso metidos entre las armaduras, en sus bolsas, y Cortés con unas mulas y caballos, es lo que sacan durante la noche triste, la batalla de la noche triste, hoy llamada la noche feliz. Y entonces, ahí en esa batalla es cuando se pierde. Ese es el tesoro de Moctezuma, y sí era muy grande. Se puede ver un tejo, el que encontraron aquí. Ahí en donde está ahora el SAT. Ajá. Exacto. Yo me acuerdo que se podía ver, Dora, pero no me acuerdo dónde estaba. Ahí en donde está el edificio del SAT, y fue durante las excavaciones para el metro. Metro Hidalgo, por ahí en Avenida Hidalgo, cercano. Claro. Ajá, y los trabajadores se dieron a la tarea, una vez que se detiene la obra y que se encuentra esto, de buscar más, pero pues no, fue el único que se localizó. Creo que después su residencia, su lugar fue el Museo de Antropología. No sé si todavía está ahí y si realmente se respetó esa decisión que inicialmente se había tomado para exhibición de y que tuviéramos acceso. Yo no tuve oportunidad de verlo. Yo sí lo vi, pero es lo que no me acuerdo dónde quedó, Agustín. ¿En dónde? Sí, hay una leyenda de la librería del Polo Duarte que está exactamente ahí donde estaba el SAT. Sí. Y siempre se dijo que él encontró un tejo, que sí, por eso tenía unos fondos maravillosos de primeras ediciones, de libros importantes, y la generosidad del Polo Duarte le regalaba a los jóvenes escritores y hacía tertulia los sábados, a veces los viernes, ponía vinos y todo eso, y se decía que era porque había encontrado un tejo en el fondo de sus archivos. No, hombre, lo que pasa es que vendía muy bien, y las tertulias de libreros son emblemáticas. Y la de Polo Duarte, con toda su leyenda, lo es. Y se hicieron muchas pequeños versos haciendo la rima con los que dieron con el tejo. Con el tejo, exacto. Y y también aparecen en un libro de nuestro amigo ¿cómo se llama? El que hacía las rimas en el programa. Los dibujitos.
el de rimas en el programa de Saldaña, que Pancho Liguori, que decía, es un libro que tiene rimas impropias, que son rimas groseras, que él se cuidaba mucho de no decirlas en televisión, ¿no? Que vienen de la tradición de Salvador Novo. Pero tiene un libro de rimas picarescas, y ahí está el problema de quién encuentra el tejo, quién da con el tejo. No, pero mira, aquí me están dando Raúl Hurtado Hernández, un pescador de pulpos de Veracruz, sí, que encontró el tesoro de Moctezuma. No es cierto, es el tesoro del pescador que le llamaban, ¿no? Un cargamento de oro que... No, y exactamente, hubo muchos casos donde por la piratería los piratas lograron robar en Veracruz o en Campeche, pero luego fueron interceptados y muchos tesoros se perdieron en la costa del Golfo, en la costa frente a Campeche, y por ahí debe haber varios tesoros muy importantes que no se han hallado, pero digamos era algo común. Sí decían que era algo común. ¿Y el tejo no fue una de los objetos que fue robado en antropología y después recuperado? No. ¿Una Navidad? No, esa fue una máscara. No. Eran 20 y tantas piezas. Uh-huh. Sí, pero sobre todo principal, la máscara esta de jade. Esa. Sí. Uh-huh. Y que aventaron al lago, ¿no? No, fíjate que ¿O qué fue lo que pasó? Recuperaron todas completitas. Es un milagro eso, ¿eh? Una la aventaron al lago y lo tuvieron que secar el lago de Chapultepec. Mira, a quien le tocó eso fue al licenciado Cuello Trejo, y cuenta en el libro que hicieron el reinventario de cuando recuperan las joyas con el director de Lina de esa época y que cuajó perfecto. Faltaban dos que tenían dos personajes de la política y de la vida intelectual en México, y que fueron a hablarles para decirle, oye, pues tienes que regresarlas, ¿cómo compraste eso? No dice los nombres, pero que ya el propio presidente Salinas fue a hablar con esa persona y el licenciado Cuello fue con la otra, pero nunca me reveló ¿Para qué hace un libro si no va a platicar bien el chisme? Porque todavía han de estar por ahí. Pero ¿qué tiene? Pues lo devolvieron, se los ofrecieron. Hay hasta una película de esos. Sí, con Gael. Sí, muy mala, pero hay una película. Exactamente, muy mala. Museo se llama. Ándale. Betsy Santiago Rosas, de Comalcalco, Tabasco, 65 años. Quiero que me aclaren algo antes que me vaya a trabajar a las 7. Yo siempre he sabido que se denominan pueblos originarios, pero el maestro de historia en la prepa de mi nieta, de 16 años, dice que no son pueblos nativos, que no se les debe, que son pueblos nativos, que no se les debe decir originarios y menos indígenas. ¿Qué hay de cierto? El término de pueblos originarios es algo de ahora. Es ahora, lo trae en el discurso este gobierno. Yo creo que tendrían que ser nativos porque, por ejemplo, aquí cuando se refieren a los pueblos originarios se refieren a los mexicas. Los mexicas no eran originarios de aquí. Ellos, como tribus, migraron desde el norte y llegaron a invadir esta región. O sea, ni siquiera eran nativos propios. Pero el problema es que cuando pensamos en nativos es pensar en todo el territorio con los nativos o con los indígenas. Y cada pueblo tenía su propio origen, no era una nación como hoy. Pero yo creo que lo más correcto serían nativos. Y lo de... Tampoco es denigrante llamarlos indios, ¿eh? Indígenas. Indígenas. Indios, tampoco es denigrante llamarlos indios. La pregunta Así lo llamaban los antropólogos hasta los años 50. Pero nadie preguntó eso. Dicen indígenas. La pregunta es indígenas. Indígenas está correcto. ¿No? Eso, está correcto. No lastima, es lo correcto. Nacidos en un lugar. Está bien nativos o indígenas. Y en la zona de Comalcalco, pues son los olmecas. Es la
cultura originaria de esa zona, de donde está hablando la señora. Y para muestra la venta, que es majestuosa. Allí sí son los pueblos nativos, los pueblos indígenas, y sí también en la narrativa actual se habla de esa idea originarios.